Hola muy buenas locos, ¿cómo estamos? Hoy vengo con un vídeo y este vídeo va a ser un poco corto, pero va a ser también explicativo, ¿no? Porque ahora he visto que llevo bastante tiempo sin subir vídeo, bueno, a ver, tampoco tanto, pero llevo unos meses. Y es que mi vida ha cambiado bastante en estos meses y como veis, bueno, no sé si os dais cuenta, pero hemos cambiado de localización. Para mí ha sido un cambio súper grande porque, bueno, no sé, vosotros no sé si habéis fijado, pero cuando veáis mis vídeos pintando o utilizando la impresora 3D, no sé si os dais cuenta, pero yo antes vivía en un apartamento bastante pequeño donde realmente no tenía mucho espacio para trabajar, ¿no? Porque realmente cuando se tiene un trabajo como el mío, que requiere que trabajes con pues, resina, pintura, con cosas que al final son pues, un poquito tóxicas, pues, aunque no es 100% necesario, se puede trabajar en un espacio reducido, pero sí que es verdad que lo ideal es tener un espacio dedicado pues, al trabajo, ¿no? Porque al final, pues como digo, son cosas que son tóxicas y pues no queremos envenenar a nuestras mascotas, a nuestra pareja, pues lo suyo es tener un espacio dedicado para el trabajo, ¿no? Y sobre todo, mira, hablando de animales, saluda, capitán, aquí está Marvin conmigo, mucho más grande que en los primeros vídeos. ¿Os acordáis de los primeros vídeos cuando se llama Marvin? Ahora Marvin es 6 veces lo que era, vale. Pero como iba diciendo, pues lo que no, que lo ideal es tener un espacio dedicado a estas cosas, a estas tareas para no utilizar productos que podrían perjudicar la salud de los que nos rodean, ¿no? Y ni siquiera nosotros, porque pues, antes en el apartamento en el que vivía, las impresoras, por ejemplo, pues la resina y tal, pues las tenía en la misma zona donde trabajaba con el ordenador. Y al final había momentos en los que pues tenía que imprimir sí o sí y estaba imprimiendo mientras trabajaba en el ordenador, ¿no? O tenía que tener la impresora toda la noche para evitar estar en la habitación, luego tenía que ventilar bien y realmente no es lo ideal, ¿no? Entonces ahora estoy muy contento porque tengo un sótano completo solamente pues, para montar mi taller, ¿no? Y realmente, bueno, llevamos muy poquito aquí, así que todavía está un poco cochambroso, la verdad. He ido poniendo algunas cositas, he ido poniendo pues una mesa, bueno, ya ahora he puesto 2 mesas, no sé qué más tengo. No tengo gran cosa realmente, pero ya vienen más muebles en camino y bueno, ahora que tengo este espacio también voy a poder hacer pues, bastante más experimentos, ¿no? Cosas que por espacio o por, no peligrosidad, sino por no tener una zona bien ventilada, no podía hacer en el apartamento y que ahora sí voy a poder hacer, ¿no? Entonces mi idea es mostraros un poco pues, cómo avanza, ¿no? Esta zona de trabajo nueva. La idea es ir actualizándola, ir mejorándola y bueno, hasta que quede un espacio de trabajo muy cómodo para mí, realmente. Porque otra de las cosas que quizás recordaréis es que yo en el apartamento para pintar tenía que pintar en la terraza y era súper incómodo, porque aparte de que la terraza era muy pequeña, obviamente estaba a la vista de todo el mundo y la gente que pasaba y escuchaba el aerógrafo o el compresor pues siempre se me quedaba mirando así como si fuera un mono de feria en una jaula y ya al final me daba igual, pero sí es verdad que no era lo ideal, ¿no? Estar ahí tan expuesto a la gente pues no me molaba nada y sobre todo la incomodidad de estar pintando en una terracita que era súper estrecha. Y ahora sí que voy a tener mucho espacio. De momento voy a pintar fuera en el patio, pero mi idea es instalar un sistema de ventilación para poder, con estación, ¿no? Para poder pintar dentro por los días de lluvia. Ahora, por ejemplo, ha sido venirnos aquí a vivir y está lloviendo un montón. Lo cual es una maravilla porque hace falta el agua, pero claro, a mí me dificulta el poder pintar fuera, ¿no? Y bueno, pues para mí es un placer haceros partícipes, no partícipes, sino haceros testigos de cómo va avanzando el cambio de esta zona, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres decirle al bueno loco? Mi mucho. Saluda. En fin, eso, que quiero que vayáis viendo los cambios. Ahora, por ejemplo, estamos esperando a que nos lleguen los muebles para adecentar un poco, para tener más almacenamiento. Y yo creo que va a quedar muy guay con los muebles que hemos escogido. Así que en cuanto lleguen, en cuanto los estemos montando, pues subiré otro vídeo, ¿no? Para que veáis el progreso. Otro cambio bastante importante para mí ha sido que nos hemos mudado de la ciudad al campo. La verdad que a mí me ha venido muy bien ese cambio porque poder salir a pasear por la zona de los cultivos y poder ver las montañas, poder ver animales, poder ver tanta cosa natural y respirar aire puro, para mí está siendo muy beneficioso, la verdad. Y es que fijaros las vistas y los entornos que me rodean, es que son unas maravillas.
otra cosa bastante guay de nuestro nuevo hogar es que además del sótano para, pues ya sabéis, para el taller, para la creación de motores y de pintado, también tiene una habitación que ahora mismo están las impresoras 3D en ella. No tiene una función clara porque al final la impresora, mi idea es bajarla aquí cuando tengo un sistema de extracción de corredores y tal. Pero estaba pensando en tener esa habitación para hacer streaming, ¿no? Para hacer live painting, pues eso, cuando tenga que pintar cualquier pieza para una exposición o yo qué sé, para una tirada que vaya a meter en mi tienda, pues hacer un directo, un en vivo y que vosotros podáis verlo también, teniendo todo como con más comodidad, ¿no? Porque es verdad que también en el apartamento se me hacía difícil hacer vídeos en vivo por la falta de espacio y por la falta de... digamos que no tenía un espacio dedicado a él, ¿no? Y ahora que sí que puedo tenerlo, pues yo creo que va a ser muy beneficioso tanto para mí como para el canal, ¿no? Y hablando un poco de animales, de naturaleza, madre mía, cuando nos vinimos aquí nos dimos cuenta de que en el sótano había tremendas arañotas. Bueno, para mí son súper grandes. Si alguien me está viendo desde Australia, pues seguramente ahora cuando las vea pensará que estoy loco, que son súper pequeñas, pero para mí son muy grandes. Y tengo que decir que no es que yo tenga aracnofobia como tal, pero sí es verdad que son unos animales que a mí me ponen un poco nervioso, ¿no? Porque lo típico que piensas que te va a caer del techo, así se va a levantar como un hilo y te va... me da mucha cosa. Pero ahí siguen porque realmente no quiero matarlas. O sea, solo porque están aquí en mi casa no creo que me dé derecho, no tienen mi propiedad ni... Entonces como que no me veo con el derecho de acabar con su vida solo por eso. Entonces estamos esperando a que venga mi cuñada, que a ella sí que le gustan bastante las arañas, para cogerla, atraparla, sin matarla obviamente, porque no quiero matarla, y meterla en un tarro o algo así y echarla, ¿no? Llevarla a alguna zona donde estén seguras y donde puedan pues, volver a crear su telaraña y volver a retomar su vida. Pero sí es cierto que creo que no puedo dejarla porque además cada día que bajo hay una nueva y no sé, me da bastante cosa, ¿no? Eso de pensar que pueda abrir un cajón de pintura y de repente encontrarme una y no saber qué hacer. Me da cosita. Y en fin, chicos, yo creo que eso es todo por hoy. Como os digo, iré actualizando, iré enseñando pues, cómo va avanzando esto, pero eso ya será en otro vídeo. Sí que tengo más vídeos pensados, tanto de varios proyectos en los que he trabajado y os quiero enseñar, como, pues no sé, procesos de pintura. De verdad, ahora que tengo mucho más espacio, yo creo que va a ser más fácil que el canal tenga como una dinámica más fluida, ¿no? Así que nada, os espero en el siguiente, chicos. Adiós.